María, tengo Carlitos que no vas al colegio. No, María. Sobre el crecimiento de María en los 8 años que la conocí. Eh, María es una niña muy bilingüe, puede hablar en castellano, en amorúa o incluso lo mezcla. Sin embargo, su castellano está más cercano al amorúa, ¿no? Su misma manera de hablar. Tal vez Diana es mucho más bilingüe. María es una niña que conoce a los blancos racionales y que además le tuvo cariño a una mujer blanca porque fue pues su madre sustituta, Lucy, la que la cuidó, y ahí hay un vínculo afectivo. Entonces eso hace que su relación con los blancos sea otra, no es solo de humillación como puede serlo para muchos otros niños. Y también no es de miedo. María sabe quiénes son los blancos, aunque estaba chiquita, pero vivió con esa familia blanca, ¿no? Entonces eso marca una manera de ser diferente. Sin embargo, María, de entre sus primas y su hermana, finalmente es la única que no aprendió a leer y a escribir. La escolarización para todas es un proceso difícil, escasamente logran terminar la primaria, como fue el caso de Diana, pero a pesar de eso logran aprender a leer y escribir. No fue el caso de María. Eh, Incluso sus mismas primas se burlan de ella por eso, ¿no? Y eso es un rasgo muy particular de María, porque era una niña que no iba a aprender a leer y escribir sentada en un escritorio. Había que hacerlo de otra manera. La profesora lo sabía también, pero para eso se necesitan recursos, tiempo, pensar la metodología. También creo que María siempre fue una niña muy cercana a los animales. Desde chiquita andaba cargando perritos, quería cuidar palomas, y eso siguió hasta el final de la película. Se ve, ¿no? Ella cargaba perritos y ellos eran sus amigos. También es una niña que siempre tuvo una figura de autoridad, que era Matilde. Matilde hizo muchas cosas por ella y por las niñas que no están del todo relatadas ahí. Eh, por ejemplo, hubo una época en que Matilde decidió calvearlas a todas para evitar que salieran tanto a la calle, pues lo cual era muy chistoso también. Yo vi a las niñas calvas o con un poquito pelo y tratando de ponerse gorros para poder salir. Ya eran chicas adolescentes y obviamente querían salir por las noches. También supe que en algún momento decidió amarrarlas con una soga dentro del rancho. Aún así, la autoridad que los Amorúa ejercen sobre los jóvenes no es una autoridad de imposición. Ellos hacen más consejos, aconsejan. Y si los jóvenes digamos, hacen caso a ese consejo, está bien, pero si definitivamente no reciben ese consejo, también está bien, son libres de hacerlo. Y eso era lo que pasaba con María. Yo quería mucho a mi hija. Estaba así, grandecita, me entregaron así. Y estaba familiar, me entregaron. ¿Que me quiere quitar? No. Yo creo que fue que había una relación desigual definitivamente. O sea, yo era una mujer blanca, con dinero para ellos, con cámaras costosas, y ellos diariamente tenían hambre, ¿no? Eh, entonces sí llegaba un momento en que no tenía sentido estar grabando las niñas cuando pues tenían hambre. Entonces pasaran muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo estaba almorzando en Puerto Carreño y veía esa escena en donde María golpea a su papá que está tirado porque había tomado mucho y es alcohólico, ¿no? En ese momento yo estaba almorzando, yo sabía que María no había almorzado, estaba pasando esto, entonces te preguntas, ¿no?
si tiene sentido ir a grabar esa escena, que además era muy fuerte, o mejor decirle a María, pues ven y comemos algo primero, ¿no? Y, y ese tipo de cosas pues pasaban. Yo para ese momento en el que decido grabar ya había pasado una etapa de trabajar con ellos desde Bienestar, en donde había intentado vincularlos a programas del Estado, ¿no? O sea, proyectos productivos, eh, hogares sustitutos, etcétera. Y también había visto que había mucho asistencialismo en la relación entre las entidades del Estado y ellos, y no quería que nuestra relación estuviera mediada por eso, que yo en ningún momento me volviera pues como una pequeña fuente de financiación para ellos, pero pues tampoco quería que pues verlos aguantar hambre, ¿no? O necesidades. Eh, entonces tal vez ese fue, ahora que lo preguntan, pues un reto grande para grabar. De ahí se desprendían anécdotas, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando viajamos al Tuparro, María creo que se comió una caja de chocolatinas, una caja entera de chocolatinas, que no era nuestra. También desapareció maquillaje de otras personas, ¿no? Mujeres que iban en ese viaje. Eh, a la hora de comer, pues María en particular quería comer muchísimo, entonces había que manejar esas situaciones, ¿no? Explicarle que no tenía que comer en un día todo lo que veía, sino que cada día iba a tener su comida adecuada. Pero es una manera como pues ellos han sobrevivido, ¿no? Realmente. Tilde, le voy a hacer una película. Ah, bueno. ¿Acá? Sí, ya le estoy haciendo la película. ¿Cómo describo la comunidad moruga? Yo creo que son personajes, son grandes personajes traídos de otros tiempos y que están aquí mirándonos con curiosidad y están aquí hoy con nosotros, con pensamientos de nómada de otros tiempos. Un día yo estaba intentando convencer a una niña que hacía parte de este grupo del más nómada, que era el que se movía entre Colombia y Venezuela, para que se quedara a estudiar en la escuela de Carreño. Ella me decía que no, que ella era una niña como de 10, 11 años. Me decía, no, no, porque yo soy andadera. Eh, entonces ellos están en diferente estadio de pasar del nomadismo al sedentarismo. Cada familia, cada clan, casi que cada comunidad está en un momento diferente, pero en sus pensamientos siguen siendo muy nómadas. Hay una frase que los describe, me lo dijo allá una trabajadora social. Ella decía que para ellos los problemas son pasajeros. Si hoy, digamos, no hay comida, pero se consigue, ya con eso está bien, no hay que pensar mañana, la otra semana, el otro mes, ¿qué hacemos? Entonces ella decía, pues para ellos los problemas son pasajeros y el tiempo es un amigo. Ese me parece que pues, son los amoruas que yo conocí. María, tengo Carlitos que no vas al colegio. La pregunta de si existe la presencia del Estado. Yo diría que sí, pero a medias y depende de dónde. Porque los amoruas están en Puerto Carreño, están en los resguardos que cercanos a Puerto Carreño, pero con un acceso complicado por las sabanas o por el río Orinoco, o sea, a 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de si es invierno o verano. Es más o menos difícil acceder. Se están moviendo también en Venezuela, o sea, al lado y lado de la frontera del Orinoco, por Venezuela y Colombia, transitan. Ellos son los más nómadas y tal vez con los que es más difícil hacer seguimiento porque a veces acceden a programas del Estado del lado colombiano y a veces del lado venezolano. En el caso de los niños en situación de desnutrición, pues se intentaba hacer ese enlace, pero era complicado. Hay, hay comunidades amuruas también en el Casanare, en un resguardo que se llama Caño Mochuelo,
ahí están un poco más asentados. No es los amorúas que más conozco. Entonces, como en el resto pues, del país entero y de la Amazonía y la Orinoquía, el Estado está más concentrado en esos centros urbanos. Eh, Todo el acceso a los servicios a los servicios básicos, a educación y a empleo y demás, pues está en los centros urbanos. Pasa lo mismo con los amorúa, en la medida que llegan ahí, tienen un acceso limitado, mínimamente adecuado a sus condiciones, eh, y en los resguardos, pues mucho más limitado, ¿no? Hay escuelas, no todas las que deberían haber, ni en las condiciones. Y, y bueno, mi caso es una funcionaria de Estado, primero como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y luego como funcionaria del Parque Tuparro, que accede a esos territorios. Entonces, finalmente, también yo llego porque hago parte del Estado. Entonces, yo diría que sí, hay una presencia del Estado muy limitada y no es suficiente. Emocionales, yo creo que lo que más recuerdo fue el cierre cuando María estaba en La Roca, después después de esa noche de tomar y de muchas otras cosas. Encontrarla en La Roca tirada casi a mediodía con ese calor, ella tratando pues de pasar esa rasca, tirarse al río Orinoco, pero luego pararse y estar ahí tirada. Ese sí fue un momento en que dije, bueno, ya aquí cierro la película, no voy a seguir grabándola. Nos grabé esa última escena, ya en ese momento no había nadie, además porque en ese momento mi productora se había ido a buscar un carro para poder sacarla de ahí, para poder llevarla donde Matilde. Estábamos intentando pues moverla de ahí y levantarla. Entonces me quedé sola con ella, la grabé y ya luego pues dejé las cámaras y me quedé un rato pues con ella en La Roca. Creo que en la grabación se siente también que pues es un momento muy triste, ¿no? De verla a ella grande en ese momento, en ese estado y sentir que finalmente pues, llegamos a eso. De todas maneras, como lo digo al final de la película, aunque el cierre es muy duro, sigo pensando que la historia de María es de las que tienen más esperanza entre lo que vi de la niñez y de la juventud amorúa. Los otros momentos que fueron fuertes internamente dentro del equipo de producción fue, por ejemplo, cuando vimos de frente cómo era ese inicio de la sexualidad de las niñas, que estaba muy pues mediado por la prostitución en Puerto Carreño. Pero también ahí si bien hay un abuso, ¿no? Un abuso en particular de ciertos hombres hacia ella y un abuso de nuestra sociedad hacia ellas, de parte de ellas también hay una exploración de su sexualidad y a través de eso un acceso al mundo de los blancos. Eso era muy difícil de entender internamente dentro del equipo, pues teníamos percepciones diferentes. Y eso hacía que en el momento de las grabaciones también pues no es fácil el acercamiento a esas situaciones. O sea, ¿cómo grabas el momento en que sabes que una niña de 12, 13, 15 años está mediando con su proxeneta y pues en las siguientes horas seguramente les van a pagar unos cuantos pesos por tener relaciones sexuales, ¿no? Ese tipo de cosas era fuerte y pensar cómo se grababa eso, pues en cierto momento sentí que había diferencias entre el equipo. Otro momento que recuerdo es en el baile. En ese baile no participa la familia de Matilde. Fue un encuentro entre varias comunidades amorúa, allí llegaron desde el Casanare también, allá hay algunos resguardos con población amorúa, y estábamos reunidos para hacer
plan educativo comunitario de los Amorúa. Por la noche decidieron bailar. Ellos bailan cuando se encuentran como familia, ¿no? Aunque sea tal vez familia distante. Cuando se encuentran los clanes, pues se consideran el mismo pueblo, la familia, y para celebrar ese encuentro en parte bailan. Estaban bailando fumando yopo, los médicos tradicionales. Pero en ese momento yo recuerdo que vi una mamá amorúa que conocía de Puerto Carreño, es decir, estábamos en el resguardo, como a 1 hora en lancha, ¿no? Nos habíamos movilizado hacia ahí y se habían traído amorúas de Puerto Carreño. Esa mamá que estaba bailando ahí, yo la había conocido como mamá de bienestar familiar, en una situación muy difícil, mucho más difícil que lo que vemos en la película. Sus niños estaban en proceso de restitución de derechos, o sea, los tenía una mujer blanca, y ella era una mujer que realmente le costaba muchísimo relacionarse, estaba en una precariedad económica, emocional, psicológica muy fuerte. Y cuando la vi bailar ahí, pues con los otros amorúas, sentí que todavía había como un ejercicio de comunidad que acogía a una persona que estaba así, ¿no? Me pareció que eso era muy valioso. La historia de ella no sale, pero está en el baile. Otro momento que me pareció duro, pues ya lo mencioné, cuando María salió a golpear a su papá que estaba tirado en el parque, tratando de levantarse de la rasca, le estaba llevando agua, pero termina pegándole con la chancleta. Me parecía un momento muy fuerte, aunque en ese momento María con esa como fuerza y energía que tenía de niña, pues ella no estaba achicopalada ni achantada, pues estaba tratando de levantar a su papá borracho. Pero era una escena fuerte y también me costó grabarla, ¿no? De nuevo son momentos en que uno piensa, bueno, ¿grabo o ayudo? Y decidí grabar. Varias escenas que tal vez no salen ahí, y también creo que no salen porque no quería que el énfasis fuera ese. Otra que recuerdo es los niños con algunas mujeres solían recorrer Carreño buscando comida en la basura, lo que daba la iglesia, lo que daba la alcaldía y así. Y uno de esos días los encontré lamiendo papeles de helado de la basura. O sea, ese helado pues ya estaba casi en estado de descomposición por el calor y ellos estaban comiendo de eso. Pues es real, son cosas que lo mueven mucho a uno, y definitivamente si bien no los grabé porque en ese momento todavía no grababa, pero sí tomaba fotos, pues todos los niños que vi morir de desnutrición eran niños en hueso con piel básicamente. De esos niños pues yo realicé registros fotográficos, pero no, creo que muy pocos videos, en ese momento no tenía uno en la cámara. Esas cosas eran bien complicadas y emocionalmente muy fuertes.